a mis hermanos allá en Bogotá, amén. Quiero saludar a cada uno de la iglesia allá, San Francisco, a cada uno de sus pastores, Pastor David, la pastora Giovanna, mi suegrita, mis cuñados, a cada uno de los líderes, a cada uno de los hermanitos que nos están viendo, amén. Y también quiero saludar a la iglesia del Palacio del Rey, aquí en Ibagué, que el Señor me los siga bendiciendo grandemente. Y en esta noche yo los invito para que nos dispongamos a alabar y exaltar el nombre del Rey, porque lo único que podemos darle es nuestra alabanza y nuestra adoración, amén. Así que ahí donde usted está, póngase sobre sus pies y alabemos al Señor juntos, amén. Y estoy
del Señor en esta noche. ¿Ven? Amén. Te adoraré,
su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres? Amén. En esta tarde, esta noche vamos a alabar el nombre de Dios. Amén. Gózate delante del Señor. Gózate delante del Señor, porque Él es tu
Amén, así es, Señor, porque tú confías en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú has depositado un plan en cada uno de nuestros corazones, Señor, y tú confías en nosotros, Señor. Padre, tú confías de que podemos cumplir ese plan, Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Espero que hayan tenido un muy buen jueves. Les saludo con amor fraternal. Espero que esta alabanza y esta adoración haya sido de bendición para su vida, haya llegado a su corazón y hayamos podido adorar en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra. También dando un saludo a la iglesia de Ibagué. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegría compartir con ustedes este tiempo de adoración, este tiempo de gozo. Queremos dar un saludo a la iglesia de Ibagué, al Palacio del Rey. Un saludo también a los pastores y a nuestros amados hermanos. Sí, y también a mi hermoso abuelito, que lo queremos mucho, que aquí lo extrañamos muchísimo, la familia Rodríguez. Bueno, dando también los anuncios. Steffi, ¿me puedes ayudar? Sí, el día lunes y el miércoles y viernes tenemos las cápsulas de fe a las 12 del mediodía para que no se las pierda con usted ni su familia. Una palabra corta pero muy poderosa. Una palabra. Así es. Los servicios. El servicio del martes y el jueves. El servicio del jueves es unido con la iglesia de Ibagué, el Palacio del Rey, a las 7 de la noche. Igualmente el servicio del martes. El servicio del día del domingo a las 10 de la mañana. Y tendrán que estar pendientes para la cápsula Kids. La cápsula Kids, pues se les irá avisando a medida que pase la semana. Si se va a hacer después del servicio del domingo, para que usted esté muy pendiente y coja a su sobrino, a su nieto, a cualquier niño que haya en la casa y que lo ponga a ver esa cápsula Kids, que es de mucha bendición. Bueno, también los devocionales. Los devocionales a las 9 de la mañana de lunes a viernes, para que no se pierda la poderosa palabra. Es por vía WhatsApp, entonces aquí le escribimos el número por si todavía no estás metido en el WhatsApp, en el grupo WhatsApp, para que nos contactes, nos hables y nosotros con mucho gusto te agregaremos. No sé si se me escapa algo más. No. Entonces demos paso a la predicación. Entonces oremos por el pastor David Rodríguez, que trae una poderosa palabra para esta noche. Amén. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor. Mira, te ponemos a este siervo tuyo. Te pedimos que seas tú usándole, toma control de sus palabras. Te pedimos que estas palabras llegue a cada uno de nosotros, Señor, que va a ver, Señor, este servicio, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Y con nosotros, nuestro pastor David Rodríguez. Amén. Amén, Heidi y Estefanía. Qué bendición tener a Estefanía ahí sirviéndole al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Gloria al Señor. Qué bendición poder tener esa oportunidad de compartir esta palabra con todos mis hermanos allí en el Palacio del Rey, con nuestro pastor Alfonso Rodríguez, con los pastores Lina y Pablo. Qué bendición también esta alabanza y adoración que teníamos tan maravillosa allí en Las Delicias. Allí en este lugar la gloria de Dios se estaba moviendo de una forma sobrenatural. Y ahora vamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Y dice la palabra del Señor, con la dirección del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz.
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Tu fe te ha salvado. Bueno, esta es una oportunidad bien bonita. Es uno de los acontecimientos que pasan a nuestro Señor en su recorrido. Dice que Él iba pasando entre Samaria y Galilea, iba rumbo a Jerusalén. Ustedes saben todo lo que representa Jerusalén, un lugar donde Él iba a ser entregado. Pero Él dice que va de camino cumpliendo su propósito, y mientras va rumbo a Jerusalén, entonces le salen 10 leprosos. Muy importante tener en cuenta que eran 10 leprosos. Para las personas que no saben qué eran los leprosos, era la enfermedad más tremenda que había en ese momento. La lepra era la enfermedad más dura que había, era una enfermedad muy contagiosa, era una enfermedad que la piel se iba pudriendo y muchas veces se caían los pedazos de carne de las personas, se le caían extremidades, pedazos de dedos, y ustedes ya pueden imaginar también el olor que tenía un leproso. Esto es lo que está pasando para que nos imaginemos cómo fue ese momento. Habían 10 leprosos, y dice que cuando Jesús iba pasando hacia Jerusalén, ellos le salieron al encuentro. Pero vamos a empezar poco a poco a desglosar lo que significa cada una de estas palabras. Entonces el versículo 12 me dice que el número era 10 leprosos. Y bueno, tal vez alguien diga: ¿qué tiene que ver esas personas enfermas con nosotros? Pues la lepra la podemos hacer una referencia a ella como el pecado. El pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Por eso, cuando se habla de leprosos, podemos hablar que nosotros, o las personas más bien, que no se han acercado a Cristo, que no han dado su vida a Él, en este momento representan a esos leprosos. Son personas que no saben que espiritualmente están enfermos. Y así como el leproso realmente empieza a oler, empieza a tener varias características. Una de ellas es que los leprosos, la gente los tenía lejos. La misma ley dice que ellos tenían que vivir a las afueras de las ciudades, tenían que estar afuera de las ciudades. Pero ellos también tenían que tener el pelo, no se lo podían peinar, tenían que permanecer despeinados, por así decirlo. Lo mismo, tenían que ir gritando todo el tiempo: impuro, impuro. Todo el tiempo iban gritando, y también las ropas eran rotas. Las ropas eran rotas, porque de esa manera la gente a lo lejos sabían que eran leprosos y no se acercaban para que no fueran contagiados con esta enfermedad. Y así les decía que es el pecado. El pecado es como esa lepra que va contagiando a medida que la sociedad va creciendo los valores, van creciendo muchas cosas, pero también va creciendo la lepra, que es el pecado. Y hay personas que sin darse cuenta son contagiados del pecado y van arrastrando tras sí pecado, pensando que hacen lo correcto. La sociedad se ha acostumbrado a inculcar a veces cosas que no son valores, sino que dañan más bien los valores. Esto puede ser parte de contagiar la lepra, porque hablamos de que ese es el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios.
Ese es el pecado. Si Dios dice que hay que hacer algo y la persona no lo hace, podríamos decir que esa persona tiene lepra, hablándolo en términos espirituales. Así que estos 10 hombres le salen al encuentro a el Señor en esta condición. El versículo 13 dice que alzaron la voz. Y bueno, como podíamos ver, ellos les tocó parar de lejos. ¿Por qué les tocó parar de lejos? Porque la misma ley ordenaba que no podían acercarse, ¿cierto? Tenían que estar a una distancia. Y a veces hay personas que por el pecado sienten que Dios está lejos. Hay personas que por su pecado, por su camino, por las cosas que han llevado, sienten que Dios se ha alejado de ellos. Pero aquí vemos a un Jesús que prestó atención a estas personas que estaban leprosas. Dice que ellos pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tenemos que imaginarnos lo que está pasando en ese momento, porque de estos 10 leprosos, esta palabra me menciona que había un samaritano, que era una persona que era odiada por los judíos. Los otros 9 probablemente eran judíos, pero solo uno era samaritano. Los samaritanos se consideraban impuros. Los judíos trataban de no mezclarse con los samaritanos, pero aquí vemos un caso especial de 10 leprosos que dentro de ellos habían aceptado a un samaritano. ¿Por qué? Porque a veces las dificultades nos hacen olvidar las diferencias que tenemos con los demás. Así que Dios permitió tal vez estas dificultades en estos leprosos para romper esa rivalidad, eso que había, y estos 10 estaban unidos. Y levantan la voz a Dios diciéndole: ten misericordia de nosotros. Alzaron la voz. Según vemos en esta palabra, solamente Dios le pide algo a estos leprosos, y es que pongan de su parte. ¿Qué tenían que hacer? Solamente levantar la voz, porque en su enfermedad no podían acercarse más, pero lo que sí podían hacer era hacer lo que estaba a su alcance, que era emitir un sonido, levantar la voz pidiéndole al Señor misericordia. Así que probablemente muchos de nosotros que en un tiempo también estábamos leprosos porque teníamos pecado en nosotros, lo único que Dios nos pidió en ese momento fue levantar la voz y decirle: Dios, ten misericordia de mí. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer, porque hay personas que piensan que para llegar a los caminos de Dios necesitamos tal vez hacer quién sabe cuántas maromas y cosas. No, Dios a estos leprosos solamente en ese momento les exigía que levantaran su voz. Ellos levantaron su voz, y eso nos lleva a una enseñanza que también está en la palabra ya en el libro de Romanos capítulo 10, donde dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la voz se confiesa para salvación. Así que eso fue lo que hicieron estos leprosos. Levantaron su voz diciéndole: ten misericordia de mí. Todos eran pecadores, todos eran considerados impuros, porque en ese momento para la mayoría de judíos las personas leprosas eran personas que estaban siendo castigados por Dios. Los leprosos eran personas que posiblemente habían pecado en extremo y que por eso Dios había enviado un juicio en forma de enfermedad sobre ellos. Pero aquí vemos de que Dios se acerca, los escucha. Cuando ellos levantan su voz, Dios los ve, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Dios le dicen: ten misericordia. Ahora ellos, como hablábamos hace unos momentos, ellos estaban lejos no solamente por la enfermedad, sino también ellos estaban lejos por el rechazo, porque esas personas sentían que
todos los ciudadanos que estaban sanos lo rechazaban. Ya llevaban tiempo acostumbrándose a eso, a que cualquiera los veía y les tenían miedo y les tenían asco y de toda clase de cosas, como podemos hoy en día imaginarnos nomás con el caso del COVID, ¿cierto? Cuando decimos que tal, fulano de tal, que el vecino, y ya como que nos alejamos y ¿cierto? Pero en ese tiempo era peor. El olor de la lepra era impresionante, así que había un rechazo bien grande, y esto para enseñarnos a nosotros lo que representa la lepra, que hablábamos de que era el pecado para Dios, la forma como Dios nos ve a nosotros. Hay una parte, y yo creo que todo el que me está escuchando debe saber de que el Señor en la cruz, cuando estaba siendo crucificado, hay una parte donde Él le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa parte es porque el pecado de la humanidad había venido toda sobre Jesús, y como había venido toda sobre Jesús, porque Él iba a pagar el precio, entonces el Padre hace una separación entre Él y su Hijo amado por causa del pecado. Eso para enseñarnos a nosotros algo muy importante, y es que el pecado es como esa lepra para Dios. Dios, cuando nos ve y Él ve el pecado, entonces también hace una separación, porque en la lepra produce un olor, y así pasa espiritualmente con el pecado. Produce un olor que no es incienso para Dios, es lo contrario, es abominable. Entonces, cuando vemos esa parte, ellos estaban rechazados por esa lepra, y yo me pongo a imaginar esas personas con sueños como los que usted y yo tenemos, con metas, personas que ya a través de la enfermedad ya habían perdido todo eso, ya habían perdido sus sueños, su esperanza, tal vez ya estaban decididos a morir en pocos días. Ya habían hablado tal vez entre ellos, probablemente de sus familias, tal vez se acordaban de cuando en algún momento habían sido sanos, se acordaban tal vez de su familia que habían tenido, de muchas cosas, pero ahora todo lo habían perdido, ya no tenían esperanza. A veces nos encontramos así por causa del pecado. Las personas por causa del pecado a veces sienten que todo lo han perdido, que ya no hay esperanza para vivir, sienten que su vida se les ha acabado. Por eso hacemos la relación entre este leproso y una persona pecadora, que espiritualmente representa lo mismo. Esas personas probablemente ya habían perdido esperanza de vida, probablemente ya no tenían nada por qué levantarse, pero en medio de todo surge tal vez una esperanza. Probablemente alguien les había comentado que un tal Jesús iba a pasar por ahí, que un tal Jesús en cualquier momento iba a pasar caminando, y que ese tal Jesús tenía el poder, tenía la autoridad para sanar, para restaurar. Y entonces estos leprosos se llenaron de esperanza. Probablemente se miraron, y probablemente alguno de ellos lloró diciendo: voy a ser sano, voy a poder ver otra vez a mi familia, voy a poder regresar otra vez. He escuchado de un tal Jesús. Y yo creo que ellos salieron con esa esperanza. Y cuando vieron al Señor, dice que se pararon de lejos, y me imagino la manera en que ellos levantaron su voz. Y aquí hay que mencionar algo, porque cuando una persona está enferma no es fácil levantar la voz. Pero estos leprosos no les importó. En su enfermedad, probablemente sin alientos, levantan la voz de lejos y le empiezan a decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y es lo que tenemos que hacer delante de Dios al darnos cuenta que hemos sido pecadores. Es lo que tenemos que hacer. Es el momento de levantar la voz y de decirle al Señor: ten misericordia de mí. Es el momento de decirle al Señor. Y dice la palabra que en el versículo 14 el Señor los vio y les dijo: id
o vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Este versículo 14 nos enseña cómo Dios le pide a estos leprosos un paso de fe. Les pidió dar un paso de fe. Ellos ya venían con la esperanza y entonces Él les dice: vayan y muéstrense, porque eso era lo normal. Las personas que declaraban a una persona enferma de lepra eran los sacerdotes, y solamente ellos podían declarar cuando una persona era sana. Ellos tenían esa autoridad. Así que Dios muestra también esa obediencia a la misma ley establecida en la palabra, y les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eso es algo maravilloso, mostrados. A medida que ellos empiezan a obedecer lo que Dios les dice, empiezan a ser limpios, porque esto nos tiene que enseñar tanto a ustedes como a mí, que a medida que nosotros obedecemos a Dios, vamos siendo limpios de esa lepra. Que recordemos que esa lepra representa el pecado en nuestras vidas, ¿cierto? A medida que conocemos a Dios, vamos siendo limpios, a medida que lo obedecemos. Porque tal vez alguien diga: bueno, yo no me siento bien para buscar de Dios, siento que soy muy malo. Pues la respuesta es: a medida que empieces a obedecer, Dios se va a encargar de ir quitando esa lepra, ese pecado, ese pasado, esas cadenas, cualquier cosa que puedas llevar. Dios, entonces, a medida que ellos van caminando, los va limpiando de esa lepra. Aquí nos deja ver también la parte de la obediencia, porque Dios les muestra a ellos que debían obedecer a la palabra, porque en la palabra era donde decían que tenían que presentarse a los sacerdotes, y Dios les enseña el poder que tiene el obedecer la palabra. Hay un versículo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. La palabra nos puede limpiar. Y luego vemos en el versículo 15 algo muy interesante. En el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y yo me imagino ese momento. Yo me imagino en ese momento cuando ellos 10 van rumbo a ese lugar y empiezan a ver que ya su carne no tenía esas llagas, empiezan a ver que su cuerpo les había quedado sano, que ya no olían, empezaron a ver cosas, y este hombre se devuelve con ese agradecimiento tan tremendo. Yo me imagino que él debió decir a los otros: camine, devolvámonos, démosle la gloria, démosle las gracias. Pero posiblemente los otros 9 no quisieron. Pero esta persona dice que apenas se vio que estaba sano, volvió glorificando a Dios, y lo hizo en gran voz. Porque cuando Dios hace una obra, cuando Dios sana a alguien, Dios siempre lo hace con un propósito. Es algo muy importante verlo ahí en el versículo 15, que solamente él volvió glorificando a Dios. Y eso nos enseña que solamente una persona entendió el propósito con el cual Dios lo había traído a este mundo. Porque Dios había traído a esta persona a este mundo con ese propósito. Y cuando Dios lo sana, había un propósito especial en esta persona. Porque Dios no sana solamente para que las personas se sientan bien. Cuando Dios sana a alguien, es porque hay un propósito detrás de esa sanidad. Y esta persona logró entender ese propósito que Dios tenía, que ese propósito lo muestra en el versículo 16, y era que al ser sano la persona, él se postra rostro en tierra a sus pies. Y eso es lo que Dios quiere cuando Dios hace una obra, una sanidad en alguien, que esa persona se rinda, se postre delante de Dios, reconozca que solo Él es grande, que solo Él es fiel. Que hay personas que hoy en día son como los 9
desagradecidos, porque habían 9. El Señor pregunta en el versículo 17, le dice: ¿dónde están los otros 9? Habían sido 9 personas desagradecidos, 9 personas que no entendieron que Dios tenía un propósito al sanarlos. No era solamente esta vida. El propósito de Dios era que esa persona que fue sana se postrara delante de Dios, reconociera que solamente Dios es grande, porque esa palabra que dice postrarse rostro en tierra era cuando alguien realmente reconocía el señorío, reconocía la deidad de Dios, reconocía que Dios era solamente Él grande y solo Él podía hacer esa obra. Así que Él viene, y algo que también deja ver el versículo 16 como parte B del propósito que Dios tenía, era una vida de agradecimiento. Dios, con este leproso, al sanarlo, tenía el propósito de que este leproso o esta persona ahora fuera una persona agradecida con Dios, porque hoy en día hay muchas personas desagradecidas. Somos desagradecidos por todo lo que nos pasa. Somos desagradecidos si tenemos, y si no tenemos, igual somos desagradecidos. Somos desagradecidos en muchas cosas. Y Dios tenía que mostrar a través de él que Dios quería una persona agradecida. Este leproso realmente lo entendió y estaba dándole gracias. Y esa palabra gracias la encontramos solamente 37 veces en el Nuevo Testamento. Y ese término gracias era una acción que solo se le daba a Dios. O sea, no era la gratitud normal que uno hace, sino que era una gratitud de reconocimiento a Dios sobre todas las cosas. Eso nos tiene que enseñar mucho, porque esta persona que no era considerada del pueblo de Dios, que era una persona impura, o sea, ese es el término que usaban ellos, era impura, era una mezcla entre los judíos y otras naciones de la tierra. Pero esta persona realmente logra entender el propósito que Dios tenía con su vida. Y es que cuando Dios hace algo, cuando Dios está dando un mensaje, como en este momento te está hablando a ti, lo está haciendo con un propósito, porque hay un propósito de vida para ti. Si Él ha permitido que en este momento estés escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que vivas una vida de agradecimiento, pero también una vida de rendición delante de Dios, y quiere hacer lo que dice el versículo 19. Mire lo maravilloso que dice la palabra del Señor en el versículo 19. Y le dijo: levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ese precisamente es el título de esta enseñanza en esta noche, y es que la fe que nosotros tenemos nos puede salvar si realmente está enfocada en lo que Dios quiere que la enfoquemos. Tu fe te puede salvar. Esta persona realmente le creyó al Señor, se devolvió a donde él estaba, se postró y le dio gracia, rindió su vida delante de él y se ganó la salvación. El Señor se la aseguró. Le dijo: tu fe te ha salvado. O sea, se la había ganado realmente. El Señor había visto que esa persona realmente había entendido por qué Dios lo había sanado. Dios lo había sanado para poderlo salvar. Pero las personas, los otros 9, fueron sanos, pero no fueron salvos. Probablemente esas personas se perdieron. Y eso nos lleva a entender muchas cosas, porque hay muchas personas que reciben, que ven la gloria de Dios, que tienen experiencias con Dios, pero solamente el 10% de esas personas son salvas por causa de este milagro que Dios hizo. Pero otro 90% muchas veces, personas que Dios ha hecho algo grande en sus vidas, en ocasiones no se dan cuenta del propósito. Y qué triste que esas personas, viendo la gloria de Dios, se pierdan. Aquí la palabra de Dios solamente me dice que él, el samaritano, el extranjero, el que había sido alejado no solamente por la enfermedad, sino también había sido alejado por ser samaritano, fue el único que logró comprender el propósito que Dios tenía en su vida.
Y es que el propósito de Dios no es solamente sanarnos aquí en esta tierra. El propósito de Dios es que ni uno solo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, mis amados hermanos y amigos también que nos están escuchando. Dios tenía un propósito. El extranjero era una persona rechazada, era una persona humillada, pero realmente logró entender. Tu fe te ha salvado. Es algo que nos tiene que tocar nuestras vidas. Ese es el llamado del Señor. Y eso quiere decir que de 10 personas, muchas veces pecaminosas, que Dios a veces hace algo para que esa persona voltee a mirar hacia arriba, de esas 10 personas, Dios hace una obra poderosa, y muchas veces solamente uno entiende el propósito, entiende que si Dios ha hecho algo en su vida es por algo. Y por eso esta palabra que hoy estamos desatando sobre su vida es para que usted también sea o tome una decisión. O usted sea como este leproso samaritano, o usted sea como los 9. Probablemente muchas personas, el 90%, escuchan una palabra y la dejan pasar. Pero hay otros que escuchan la voz de Dios que les está diciendo: yo quiero sanar tu vida, yo quiero sanar tu matrimonio, yo quiero sanar tus finanzas, quiero sanar tantas cosas en tu vida. Solamente aquellas personas que logran entender y realmente se humillan delante de Dios y le empiezan a agradecer en el camino van a ser no solamente sanas, sino que también van a ser salvas. Este es un llamado para nosotros en esta noche y para todas las personas que me escuchan. Yo quiero hacerle ese llamado porque esa lepra posiblemente esté acabando con muchas cosas en tu vida. Esa lepra que es el pecado probablemente esté dañando tu hogar, esté dañando a tus hijos, los estés perdiendo aún muchas cosas más. La alegría se ha ido, la paz se ha ido y muchas veces también la salud se va. Todas estas cosas. Pero si hoy entiendes que Dios quiere no solamente sanarte, sino también salvarte, entonces te vas a acercar a Dios y te vas a postrar hoy con una actitud y vas a levantar tu voz y le vas a reconocer y le vas a decir: Señor, así como decían estos leprosos, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, le vas a decir ahí. Si realmente quieres que Dios quite esa lepra, probablemente has tratado de quitarla. Estos leprosos no podían ser sanos. Yo creo que intentaron hacer muchas cosas en su vida. Yo creo que estos leprosos duraron tiempos siguiendo consejos que les decían tal vez otros: báñese en tal parte, aplíquese tal otra, y nada, quedan sanos. No podían, ni en sus fuerzas, ni tampoco había un médico que tuviera el remedio para ellos ser sanos. Y así pasaron un buen tiempo buscando la cura y nunca pudieron encontrarla, solamente hasta que vino Jesús. Y hoy también probablemente nosotros estemos buscando algo que nos ayude a vencer el pecado, que nos ayude a vencer esas cosas que están mal en nuestras vidas, tratando de buscar una explicación de por qué a veces no nos sentimos llenos, de por qué a veces no sentimos paz en nuestras vidas, de por qué si tenemos a veces todas las cosas pero no hay paz, o tal vez algunos tienen finanzas pero no tienen amor, no tienen un hogar. Entonces Dios quiere llevarnos a la salvación y Dios quiere restaurar nuestras vidas, Dios quiere restaurar nuestros hogares. Y es tiempo de que nosotros tomemos esa actitud. Así que esas 9 personas fueron personas que tuvieron un contacto con Dios, pero fueron desagradecidos. ¿Cuántas personas han tenido contacto con Dios? ¿Cuántas personas han sido ministradas por Dios? Han sido tocadas por el Señor, han escuchado una palabra, han dicho: yo sé que Dios existe, porque Dios una vez me tocó, porque Dios una vez me habló, porque Dios hizo en mi vida. ¿Cuántas personas Dios les ha tocado, les ha ministrado, pero en este momento están como esos 9, se fueron
no le dieron la gloria a Dios, no le dieron las gracias y probablemente hoy estén apartados. Y ¿sabe qué? Según este versículo, probablemente en este momento no eres salvo. Y si algo te pasara, si algo te sorprendiera en este momento, no serías salvo. Pero Dios te da la oportunidad hoy de ser como ese único leproso que le dio la gloria a Dios, que volvió a Él y se humilló con todo su corazón, que vino y se postró en tierra y le dio gracias. Yo imagino esa forma de adorar de ese leproso, diciéndole: gracias, Señor, gracias porque ahora voy a volver a tener mi hogar, voy a volver a tener mi familia, voy a volver a la ciudad, voy a volver a tener sueños, voy a volver a tener esperanza. Y es algo que Dios quiere hacer también en tu vida, pero solamente lo puedes hacer cuando levantas tu voz, cuando levantas la voz, como dice ahí, que ellos alzaron la voz, como me decía Romanos 10:10. Hoy tú puedes creer en tu corazón, pero también tienes que declararlo para salvación. Así que quiero invitarles para que hagan una oración hoy de fe. Quiero invitarles para que sean agradecidos hoy con el Señor. Quiero invitarles para que no solamente sean sanos, sino para que sean salvos. Y esto es una decisión que debes tomar con todo tu corazón. Hoy es la oportunidad. Hoy el Señor está pasando por al frente de tu vida. Y probablemente sea el único momento para algunos, para otros tal vez tengan otra oportunidad, pero para algunos va a ser otro llamado o el último llamado que Dios va a hacer a tu vida, diciendo: puedo sanar tu vida, puedo sanar tu familia, puedo sanar tu hogar, puedo sanar tu casa. Solamente que tú levantes la voz. Quiero que inclines tu rostro allí y le digas: Señor, aquí estoy. Reconozco que esa lepra que me dice ahí en Lucas, que esa lepra muchas veces ha estado en nuestras vidas, y reconozco que es el pecado. Reconozco que nuestras vidas muchas veces se han llenado de pecado. Espiritualmente muchas veces estamos enfermos, por eso no encontramos restauración, no encontramos paz. Por eso en ocasiones sentimos que nada nos llena, porque hay una vida enferma con el pecado. Pero hoy puedes levantar la voz y decirle: Señor, que allí se escuche tu voz, que le digas: Señor Jesús, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mí. Ahora sé por qué me están pasando cosas. Ahora sé por qué hay un vacío en mi vida. Ahora sé por qué el hogar no funciona, por qué las puertas se cierran. Ahora sé, Señor, que hay una lepra, hay una enfermedad en mi alma. Y hoy te pido: ten misericordia de mí, Señor. Dile: ten misericordia. Ten misericordia, Jesús. Maestro, ten misericordia de mi vida. Perdóname. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, dile: Señor, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Dile: hoy te acepto. Hoy, Señor, decido dejar esa vida de lepra, esa vida enfermiza, y hoy prosigo a adorarte a ti. Este leproso fue sano y se postró delante del Señor. Si tú puedes, póstrate y dile: Señor, hoy estoy agradecido porque has venido, me has traído una palabra, Señor. Hoy una vez más me has dado paz, me has dado una palabra, Señor, que va a traer salvación a mi vida. Así que levanta tu voz y dile: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Hoy tomo esa palabra, Señor, de Juan 1, que dice que tú estás ahí y que todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, Señor, recibo en mi corazón esa bendición de ser tu hijo. Hoy te acepto a ti, Señor, como mi verdadero Padre. Hoy declaro que tú eres mi Padre verdadero, que tú eres mi Dios, mi Rey y mi Señor. Y hoy te pido, Señor, que
que también hagas una obra en mi vida. Dígale ahí, dígale: Señor, haz una obra en mi vida, haz una obra en mi familia, haz una obra en mi casa, Señor. Restaura. No me voy a olvidar de ti, Señor. Voy a estar ahí. Dios no quiere que tú te olvides. Dios puede arreglar todas las cosas. Dios puede sanarte de esa enfermedad. Dios puede restaurar ese hogar que ya parece que no tiene solución. Dios puede hacer cosas inimaginables en tu vida, pero sabes, Él quiere que tú no te vayas a olvidar como estos 9 leprosos que se olvidaron. Él quiere que tú seas agradecido de ahora en adelante, y si Él hace esa obra, Dios demanda que tú seas agradecido con Él todo el tiempo, le des la honra y la gloria y le sirvas a Él con todo tu corazón. Dígale: Señor, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Pero si tal vez hoy has vuelto atrás, si ya habías aceptado al Señor y posiblemente fuiste de esos 9 que se fueron, posiblemente estás alejado de Dios como si fueras una persona desagradecida, pero hoy estás escuchando este mensaje, puedes acercarte al Señor, puedes decirle: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Yo soy uno de ellos que tú restauraste, yo soy uno de ellos que tú limpiaste, Señor, y vengo también agradecido a rendir mi vida a ti, Señor. Y que le puedas decir: Dios, hoy me reconcilio contigo. Hoy me reconcilio contigo, precioso Dios del cielo. Hoy te doy honra y te doy gloria y exaltación. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no nos portamos como esos hijos, como esas personas agradecidas. Tu palabra, Señor, me enseña que esta persona estuvo agradecida realmente con el Señor. Se postró, rindió su vida. Dios quiere que rindas tu vida, que rindas todo lo que haces. Dios quiere que rindas aún tus sueños, tus proyectos, todas las cosas. Ríndalas al Señor. Dios quiere que seas capaz de dejarlo todo por Él, que seas capaz de rendirte totalmente para Él. Que hoy puedas decirle: tomo esa decisión, Señor, tomo esa decisión de rendir mi vida a ti. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Solamente di la palabra, Señor. Solamente que seas tú ordenando, porque ahora, Señor, te has ganado una persona limpia que también quiere ser salva. Dígale: Señor, yo quiero ser salvo. Dígale: Señor, yo no solamente quiero ser sano, yo no solamente quiero tener un bienestar pasajero, yo no solamente quiero tener un hogar bendecido, yo quiero también ser salvo, Señor, y que toda mi casa sean salvas, Señor, y que todos aquellos que me rodean también lleguen a tus pies. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, precioso Dios. Pido para que tu pueblo sea restaurado, para que tu pueblo sea bendecido, y que no solamente sean limpios, sino que también sean salvos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Antes de terminar, quiero darles unos consejos a aquellas personas. Si alguien hoy aceptó a Cristo, tomó esa decisión de dejar su camino de lepra atrás y tomó al Señor, quiero darle el consejo de que lea la palabra. Es muy importante estar leyendo las Escrituras, pero también es muy importante que empecemos a orar. Y orar no es difícil, es hablar con tu Padre, es decirle: Señor, aquí estoy. Es hablarle como usted le habla a un padre, con todo el respeto. Así le puede hablar al Señor, así le puede hablar a Dios, porque Él es nuestro verdadero Padre. Quiero darle esos 2 consejos: lea la palabra, ore y también congréguese para que le pueda seguir instruyendo un pastor, así como Dios nos ha enseñado que tenemos que ser edificados en la obra de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Salúdense en el amor del Señor, allí en sus casas, en sus lugares. Dios les bendiga.